Hola hermanos, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Evangelio de Jesucristo, Mateo, capítulo 13, versículo 44 al 52. El tesoro escondido, la perla de gran precio, la red y tesoros nuevos y viejos. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. Él les dijo: Por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Un tesoro es un conjunto de objetos de valor reunidos y guardados en un lugar. Jesús enseña a sus discípulos la naturaleza del reino de los cielos a través de esta parábola. La compara como un tesoro escondido que un hombre encuentra por casualidad, un tesoro de gran valor, y que este descubrimiento produce una alegría plena. Y este hombre se despoja de todas sus posesiones materiales con tal de conseguir este tesoro. El reino de los cielos es lo más valioso que una persona puede obtener, y Jesús lo compara como un tesoro escondido. El Espíritu Santo, la unción, el Evangelio y nuestro Salvador Jesucristo son de mucho gran valor, y aquellos que los encuentran dejan todo lo que tienen con tal de estar junto a ellos. Estos son los que llegan a conocer la luz de salvación. Son los que llegan a un encuentro personal con nuestro Padre Celestial y desean obedecer todos sus mandamientos. Se despojan de todo con tal de ganar a Dios. Jesús mismo nos dejó esta hermosa promesa en Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Cristo es el tesoro más grande que Dios nos ha dado, y para entrar a su reino, Él es el único camino, como lo declaró en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El fin de esta parábola es demostrar el valor que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no se puede comparar con los tesoros terrenales. Nos demuestra lo valioso que es el reino de Dios, que el que lo encuentra se despoja de todo con tal de ganarlo, porque descubrió el valor que tiene. Cuando llegas a entender
y conocer el tesoro tan valioso que es el reino de los cielos, al cual solo se puede tener comunión mediante la fe en Jesús. Entonces podrás entender que tiene sentido darle la más alta prioridad en tu vida y poder entender que todo lo demás que hayas de sacrificar por darle prioridad a Dios, como las cosas materiales, relaciones de amistad y familiares, la fama, será con el propósito de ganar algo con un valor precioso que es el reino de los cielos mediante Jesús el Cristo. El ser humano descubre el valor que tiene el Espíritu Santo, el valor del Evangelio, el valor de Jesús en nuestras vidas, el valor de la salvación cuando se despoja de todo su pecado y reconoce la necesidad de Cristo en sus vidas. Cuando descubrimos el valor que tiene Dios en nuestras vidas, esto va a producir en nosotros un gozo y nos llenará por completo. Amados hermanos, recordemos que la verdadera riqueza está en Dios y no en el mundo. Las perlas son esferas pequeñas de nácar producidas dentro del cuerpo blando de los moluscos. Gracias a sus formas redondeadas y de colores brillantes, se las considera piedras preciosas, que son de altos precios en las joyerías. Un mercader es un comprador y vendedor de artículos con el fin de obtener ganancias. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos a un mercader que busca perlas buenas y al encontrarla, vendió todo lo que tenía para comprarla. Jesucristo es la perla de valor infinito, porque teniéndolo a Él, se tiene todo, porque en Él está la sabiduría y el conocimiento. El creyente fiel es el mercader que busca de la sabiduría que está en Cristo Jesús. Pablo nos enseña en Filipenses 3, 7, 8, cuál es la perla de más preciado valor en estos versículos. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La perla del reino de los cielos tiene un precio incalculable, muy alto, que cuando el creyente la descubre, se despoja de todo con tal de ganarlo. Para ganar la vida eterna, debemos de renunciar a nuestra vida de pecado. Debemos despojarnos de nuestro orgullo y negarnos a la carne para heredar la vida eterna y las promesas de Dios, para comenzar a experimentar lo sobrenatural que Jesús nos ofrece. Nadie puede acceder al cielo con pecado. Es necesario deshacernos de todo lo que tenemos para poder optar por esa perla preciosa. Por eso Jesús dijo en Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La salvación, la vida eterna y el Evangelio a través de la fe en Cristo Jesús es la perla más valiosa que el hombre puede encontrar. Pero para obtenerla debemos despojarnos de todo, renunciar al pecado y ser fiel al Señor para siempre. Y así poder ser dignos de entrar al reino de los cielos. Amados hermanos, Jesús es la mayor riqueza para el hombre de hoy. La palabra griega sang indica una red que se arrastra o barredera. La red que habla Jesús era una red barredera, una red larga en la cual se ponían pesas, se las llevaba mar adentro y se arrastraba en forma de semicírculo hacia la costa. Cristo nos habla de una red de pescador que es lanzada al mar, donde llegan peces de toda clase y al final de la faena
el pescador se da su tiempo para separar los peces buenos de los malos. En esta parábola, el Señor nos enseña cómo es el reino de los cielos, donde los creyentes y los que no lo son se comparan al océano, donde la palabra de Dios es igual a una red que es lanzada al océano, es decir, que la red del Evangelio llega a todos los seres humanos, sin acepción de personas. Todos somos llamados al arrepentimiento de pecados y a ser servidores de Cristo. Los peces buenos son aquellos que se arrepienten de sus pecados y que hacen la voluntad de Dios, y los peces malos son aquellos que rechazan el Evangelio de Dios y no se arrepienten, o peor aún, son los que dicen ser hijos de Dios y no lo son. Cuando se cumpla el tiempo de la segunda venida de Jesús, Él apartará a los justos de los malos. El Señor con esta parábola nos advierte del juicio venidero. Dios no desea la perdición de nadie, pero debemos tener presente que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Por eso, debemos sembrar para el Espíritu y así cosechar la salvación de nuestras almas. Alejemos de nosotros toda inmundicia y deseos terrenales, porque esto nos separa del bondadoso corazón de Dios. Amados hermanos, estamos para hacer la voluntad de Dios y hablar a otros de su gracia y su poder. Pero no estamos en condiciones de decir quién formará parte del reino de los cielos y quién no. Él mismo nos dice que Él escogerá a los que serán dignos de ser parte del reino, y los que no son dignos serán separados y castigados. Los buenos y los malos peces son llevados juntamente a la orilla para efectuar una separación final. Dios no desea la destrucción de nadie. Por eso, Él ha dejado su palabra y a sus siervos para que les escuchemos. Es en este tiempo que su Espíritu Santo está induciendo a los hombres a que acepten el don de vida y sean parte de este reino maravilloso junto a Cristo Jesús. En esta parábola, el tesoro es la palabra de Dios. El padre de familia es todo aquel que tiene conocimiento de la palabra y es un verdadero maestro que enseña la verdad de las Escrituras. Los discípulos pudieron entender las revelaciones del reino de los cielos. Todo lo que ellos sabían del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en la persona de Cristo Jesús. El propósito de esta parábola es que Jesús deseaba enseñar y que comprendieran sus discípulos el mensaje de salvación. Los discípulos necesitaban entender la naturaleza de su llamado y comprender la verdad del tiempo que estaban viviendo. Los escribas eran los encargados de copiar el Antiguo Testamento. Luego se convirtieron en expertos que no solo copiaban las Escrituras, sino que la preservaban y la enseñaban. Jesús nos enseña que así como los escribas tendrían la capacidad de sacar el mayor provecho de los escritos del viejo pacto, entonces serían como ese padre de familia que sacaba para sus hijos tesoros viejos, es decir, algo que se usó en el pasado, pero tenía mucha utilidad en el presente. El Antiguo Testamento tiene muchas cosas que enseñarnos. Desde Génesis hasta Malaquías podemos encontrar no solo historias, sino principios y valores que pueden ayudarnos en el entendimiento de la salvación que Cristo nos ofrece. Estos libros fueron las bases para crear el Nuevo Testamento. Los líderes religiosos se quedaron en el Antiguo Testamento y no recibieron el Nuevo Testamento. Ellos buscaban un reino temporal y físico y no pudieron discernir la verdad del reino de los cielos en Cristo Jesús. Jesús
es la revelación del nuevo pacto. El Señor nos manda a ser un escriba docto en el reino de los cielos, es decir, ser instruidos sobre el reino de Dios y su justicia. Como hijos de Dios, hemos sido bendecidos por un conocimiento especial, que el Señor en su infinita misericordia ha permitido que suba a nuestros corazones. La palabra de Dios penetra y se guarda en lo más profundo de nuestro ser, y ella sale a recordarnos en los momentos de dificultad las promesas tan fieles que Dios nos ha dado. En este Evangelio vemos que todo el hombre que se instruye en la palabra de Dios sabe sacar cosas nuevas de lo que ha atesorado en su corazón. La palabra de Dios es tan rica espiritualmente que nunca se agota, y el fin de Dios es que todos la escuchen y saquen bienestar espiritual para sus vidas. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Hermoso Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. En ella, Señor, encontramos salvación y eternidad para nuestras almas. Hoy, Señor, se nos habla de aquel tesoro que está escondido. Hoy, Señor, se nos enseña que nosotros debemos de dejar todo en este mundo, abandonar todo en este mundo, con tal de encontrarte a ti y de tenerte, oh Señor, porque tú eres un tesoro valioso. Padre Celestial, enseña a cada uno de nosotros para que se desapegue de sus sentimientos, de sus emociones, para que con un corazón fiel y firme, Señor, te pueda encontrar y pueda encontrar en ti la salvación y la vida eterna. Qué hermoso, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú nos permitiste ser llamados hijos de Dios. A cada uno de nosotros se nos regaló un tesoro. Oh Señor, se nos regaló, Señor, la bendición y el privilegio de ser hechos tus hijos. Enséñanos, Señor, a valorar con todas nuestras fuerzas, con nuestra vida, con todo nuestro caminar, con cada día, Señor, que tú nos regalas. Enséñanos, Padre Celestial, a valorar esta dignidad tan grande que pesa sobre nosotros. Hoy, Señor, queremos ser como aquel que se encontró una perla de mucho valor en el campo, que en ese momento lleno de gozo fue y vendió todo cuanto tenía por comprar ese terreno y nunca perder ese tesoro que estaba escondido y encontró. Nosotros hemos encontrado en ti, Cristo Jesús, palabras de vida eterna, así como dijo Pedro: Señor, solo en ti hay palabras de vida eterna. Ayúdanos, Señor, a vender todo, a despojarlo todo, a dejarlo todo. Señor, enséñanos a desarraigar de nuestro corazón todo, con tal de servirte y de ganarte a ti. Señor, te pedimos, Señor, que nos bendigas. Bien dice tu palabra, Señor, que aquellos que dejen casa, que aquellos que dejen todo por ti, tú les devolverás el 100 por 1 aquí en la tierra y en el reino de los cielos. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones. Deja estos sentimientos guardados en nosotros para que estos nos defiendan en los momentos de tribulación, para que confiemos y aprendamos a creer cada día más y más en ti. Bendice a mis hermanos, buen Dios. Bendíceles, llénales y abrázales con tu amorosa presencia. Haz que tu bendición sea sobre nosotros. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Evangelio de Jesucristo. Mateo capítulo 14, versos 22 al 36. Jesús anda sobre el mar y Jesús sana a los enfermos de Genesaret. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca, porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua.
Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: «Es un fantasma». Pero Jesús les habló diciéndoles: «Calma, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: «Sálvame, Señor». Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». Cruzaron el lago y llegaron a tierra en Genesaret. La gente de aquel lugar reconoció a Jesús y la noticia se extendió por toda aquella región. Le llevaban los enfermos y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su capa, y todos los que la tocaban quedaban sanos. En este evangelio podemos ver cómo Jesús siempre dejaba un tiempo para orar con su Padre. Él, siendo el Hijo de Dios, tenía como prioridad tener tiempo a solas con Dios, enseñándonos que a pesar de las ocupaciones que tengamos, es prioridad dejar tiempo para hablar con nuestro Creador, porque es la forma donde nuestra relación con Dios se fortalece y se alimentan para enfrentar todos los obstáculos de la vida. La cuarta vigilia era entre las 3 a 6 de la mañana. En este tiempo vino una gran tempestad para los discípulos, pero ellos nunca retrocedieron. Se esforzaron en seguir adelante y Jesús iba a demostrarles su bondad, porque nunca les abandonó. Siempre estuvo con ellos y mostró su poder al caminar sobre las aguas. Ellos temieron porque no le reconocieron, pero Jesús, al decir: «Tened ánimo, yo soy, no temáis», ellos reconocieron su voz, como ovejas a su pastor. Pedro fue el único que reaccionó con fe y pudo descubrir el poder de Dios a través de la fe. Pedro experimentó la fe y a la vez la duda. Se hundió porque miró la gran tempestad que había. Dejó por un momento de mirar al Señor y fue suficiente para que se hundiera. Aquí se nos enseña que nunca debemos mirar las circunstancias adversas. Siempre debemos mirar a nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y podremos salir victoriosos de toda tormenta. No dejarnos llevar por las corrientes de la duda, porque Jesús nos ha demostrado que para el que cree, todo le es posible. Jesús fue revelando quién era Él a sus discípulos. El Señor quiere que comprendamos que Él está ahí para darnos fe, fuerza y esperanza, que con Él todo se puede, que al caminar sobre las tribulaciones y la tempestad, reconozcamos que su presencia va cuidando y protegiendo nuestras vidas. Recordemos que Jesús nos dice que no temamos, que Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Por otra parte, también nos habla del Genesaret. La palabra Genesaret viene del hebreo Gan Osheret, que quiere decir jardín de las riquezas. Esto se refiere a las llanuras fértiles ubicado al lado oeste del mar de Galilea. En el lago de Genesaret se dedicaban a la pesca, a la producción de nueces, palmas, higos. Genesaret fue el lugar donde Jesús hizo muchos milagros, por lo que muchos le reconocieron cuando Él llegó.
y propagaron esta noticia a todos para que se acercaran a Cristo. La gente reconocía que Jesús era un sanador. Muchos le buscaban para alcanzar sanidad física, pero pocos llegarían a reconocer quién era realmente el Hijo de Dios, que estaban frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que vino a dar sanidad espiritual y a rescatar las almas. Todo el que se acerca a Cristo no es en vano. De Dios siempre recibiremos más de lo que pedimos: la salvación y vida eterna. Son los más grandes regalos que un cristiano pueda recibir. El poder sanador de Dios no ha caducado, sigue vigente, a disposición de quienes tienen una fe eficaz y viva. No ha habido ni habrá ministerio tan grande y líder tan poderoso como nuestro Señor Jesucristo, que impactó pueblos enteros y en la actualidad sigue impactando a la humanidad. En Jesús no había límites. Al que venía a Él, lo sanaba y Él no hacía acepción de personas. Esto nos demuestra su misericordia y su amor infinito por todos nosotros. Él vino a libertar a los oprimidos, a sanar a los enfermos y a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, en medio de las tormentas que atravesamos en esta vida, tú, Señor, con tu fidelidad nos sostienes. De la misma manera en la que interviniste y trajiste paz y tranquilidad en la situación que estaban pasando tus discípulos, tú nos ayudarás. Hoy aprovecho para orar por todos mis hermanos que están atravesando por problemas, aquellos que sienten angustia, aquellos que se sienten desesperados y que ya no tienen fuerza alguna. Padre Celestial, hoy oro para que tú te levantes en medio de sus vidas y traigas paz, esa paz que sobrepasa lo que ellos mismos pueden entender, que te experimenten, calmando la tormenta en su vida. Gracias, Señor, porque sabemos que eres bueno, y cuando nos apegamos en fe a ti, tú nos responderás y nos ayudarás con tu eterno amor. Te pido, Padre Celestial, que nos bendigas a cada uno de nosotros y que tu bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.